Pero vamos a analizar cuáles son los anuncios que tenemos para este 2025, un año donde todos planteaban la recuperación y por lo menos un crecimiento del PBI diferente a lo que pasó en el 2024. Para hablar de esto, Martín Simonetta, economista. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme como siempre. Placer. Bueno, discurso finalmente donde algunas son promesas. Hay que tener mucho cuidado con lo que promete Javier Milei porque de cara a muchas situaciones las ha cumplido. Te pregunto, ¿qué esperamos para el 2025 en cuestión de medidas económicas? Bueno, en base al discurso del pasado martes, yo destaqué 4 puntos en el ámbito económico, ¿no? Por un lado, un primer punto, el vinculado a la competencia de moneda o a la libertad de compra-venta en distintos ámbitos de la economía, a partir del uso del dólar, el peso o el dólar básicamente, ¿no? Y también posiblemente otras monedas, que como suele pasar no se pone fecha, ¿no?, exacta para que esto comience a darse, pero sí tenerlo en mente como que iría a empezar a suceder, ¿no? Este primer punto, que ya de manera informal se da en la economía argentina en muchos aspectos, como el comercio mayorista, en los inmuebles, etcétera, pero pasaríamos a un sinceramiento en ese sentido, y también los bancos adoptarían de forma mucho más masiva las cuentas en pesos y en dólares, ¿no?, que ahora está más restringido. Ahí tenés un problema porque ¿cuántos de los cajeros van a dar dólares, por ejemplo, para tener una economía tan dolarizada? Y si bien ya hay algunos componentes de la economía que están en dólares, ¿no? Yo voy a ir al supermercado, voy a poder pagar en dólares o no, porque entonces tampoco cambiaría demasiado a lo que hoy tenemos, donde los pasajes se pueden pagar en dólares o te exigen pagarlos en dólares y después te hacen una factura en pesos, ¿no? Tal cual, exacto. No hay muchas preguntas. Lo que se comentó fueron, en términos generales, títulos, ¿no?, que tiene que ver con el segundo punto, lo que vos comentabas, que es el fin del cepo. Se habló del fin del cepo para el 2025, sin fechas tampoco, sin día, sin fecha, pero por lo menos hay un compromiso público de salida del cepo, que estamos viendo que de manera gradual está pasando, como vos lo estabas comentando. Lo que llamamos cepo es un conjunto de medidas, ¿no?, que dificultan las transacciones internacionales, la salida de activos hacia el exterior, etcétera, ¿no? Pero estamos todos esperando que se concrete, que se anuncie y se implemente, y esto evidentemente, de ser así, permitiría e incentivaría inversión extranjera, ¿no? Porque nadie entra donde no puede salir. Si no puedes sacar la plata, no vas a poderla. Sin duda. Martín, hay un punto que el otro día recordaba y que da un poco de bronca, porque en otros gobiernos siempre existió el dólar MEP con las mismas restricciones y la gente iba al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio, y se desesperaba por comprar esos $200 para pagar la tarjeta, para lo que fuere, por la brecha cambiaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la brecha cambiaria? ¿Es la confianza? Porque el instrumento ya existía, no hay nada nuevo en la economía argentina. Bueno, claramente lo que tiene que ver, digamos, el MEP tiene es muy simple en la implementación, como todos sabemos. Ya ni siquiera uno tiene que hacer la operatoria de compra-venta de los bonos, simplemente pone cuando quiere comprar, pero tiene como cierto misticismo, hasta que uno se mete, la persona que no conoce se mete y lo hace, ¿no?, comparado contra el MULC, por ejemplo, ¿no? Pero la tendencia sería hacia una unificación, simplificación, en la medida que haya mayor tranquilidad, certidumbre, y volvemos al punto primero, que el objetivo del gobierno es establecer esta libre competencia de monedas o economía bimonetaria. Otro punto que para debatir, lo hemos charlado también, es si el dólar está artificialmente barato, ¿no? Claro. Y los efectos que tiene esto, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro punto también importante para tratar, pero la idea era charlar sobre estos puntos esenciales de la presentación. Pero claramente, como vos decís, esta
este sistema, la diferencia entre el MULC y el MEP tiene que ver con esta cuestión que es muy simple también, pero el que no se metió a hacer el MEP tal vez sigue con la práctica, con la vieja práctica, ¿no? Claro. Vamos a la parte impositiva, porque uno de los grandes problemas de los gobiernos en la Argentina es cuando por prometer quieren quedar bien sin saber de dónde se saca. Y la gran pregunta es qué va a pasar con las retenciones del campo y si estas retenciones que se le cobran al campo hoy podrían llegar a pasar en alguna medida a los hidrocarburos, entendiendo que si voy a exportar gas a Brasil por 80.000 millones de dólares, que es lo que se plantea, si ahí va a haber una carga impositiva repartida un poco entre el agro y los hidrocarburos. Bueno, ese punto es muy bueno y recordemos que el gobierno tiene en el campo uno de los sectores donde tiene más apoyo, más allá de que la política cambiaria no los estaba beneficiando tanto, pero hay un apoyo fuerte emocional y una promesa de reducir o eliminar retenciones soja, maíz, trigo. Y bueno, sería un desafío enorme y la posibilidad de el comercio de hidrocarburos con Brasil permitiría, pero todo esto en términos potenciales, trasladar la presión impositiva que tiene el sector agropecuario a hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, esto todavía no, son versiones que se comentan, más allá de la versión del conflicto Argentina-Brasil, Milei-Lula, por debajo de la mesa se está hablando fuertemente de esta cooperación, ¿no? Más allá del marketing político, que sería absolutamente importante en términos de los ingresos de divisas para la Argentina. Hablabas de ingresos de divisas y te pregunto cuánto somos dependientes del repo o del acuerdo con el fondo, entendiendo que las reservas hoy por hoy tampoco han tenido una gran movilidad, siguen en negativo. Sí, como vos muy bien lo decís, el tema del cual no se habla tanto abiertamente es que seguimos con reservas negativas, reservas netas negativas, no las reservas totales, sino las reservas posta, digamos, hablando en criollo, la luz de esperanza tiene que ver con la asunción de Donald Trump, ¿no? Como hemos también hablado en alguna oportunidad, y que Donald Trump logre generar un apoyo por parte del Fondo Monetario para que pueda liberarse de alguna forma fondos para que Argentina pueda incrementar o llegar a pasar a tener reservas positivas. Y eso daría un salto muy importante en términos de credibilidad, ¿no? Pero eso se está hablando sotto voce, todavía hay esperanza, no hay nada confirmado, y es una de las debilidades claras del gobierno, ¿no? El tema de reservas netas negativas, un tema del cual no se habla tanto abiertamente. Claro. Martín, ¿qué se espera en cuanto al crecimiento del PBI para el 2025? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Cómo va a terminar el 2024? Entendiendo que el crecimiento del PBI no es ni más ni menos que un reflejo de cómo está el país y que no siempre impacta sobre la sociedad entera. Sí, tal cual, ¿no? Las distintas estimaciones lo sitúan para el próximo año cercano al 5%, puede sonar optimista, pero va a comparar contra el 2024 también, que es bastante bajo, está por debajo del 3%, con lo cual tengamos en cuenta que siempre que hablamos de crecimiento, de descenso del PBI, hablamos de comparaciones, ¿no? Y comparamos contra el año anterior, y es importante tener en cuenta qué tomamos como referencia. Pero sí, claramente este año está demostrando haber sido de los más complicados, quedan muchos temas por resolver, pero en principio, y con temas también por resolver como el dólar, que tiene un precio, digamos, sobre el que hemos hablado otras veces y que es el ancla de todos los demás precios, hay una reducción de la inflación, ¿no? La pregunta es qué pasaría si el dólar tuviera un precio de mercado, ¿no? Y también hemos charlado de que el boom turístico a Brasil y demás, y lo barato que está Brasil para los argentinos, y cuando pasa esto a lo largo de la historia es que algún temita hay con la cuestión cambiaria. Claro, no hay que hablar muy fuerte del dólar porque a veces se despierta hoy una pequeña corrección, casi alcanzando los 1.100
en el dólar informal, en el dólar blue, y vuelve a pasar entonces al contado con liquidación y al dólar MEP. Quiere decir que no hay una estabilidad para mantenerlo como el más barato de todos, sino que ahora es el más caro entre los financieros, el dólar informal. Martín, gracias, como siempre. Un abrazo. Gran abrazo. Martín Simonetta, de los anuncios económicos del presidente Milei en el discurso de la gestión del primer año.